Muy buenas, bienvenidos a Café y Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de una forma práctica. Hoy en este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de la teoría o del principio de Pareto y sobre todo aplicado a la pérdida de grasa, que es una de las labores que más complicado ve la gente, sobre todo cuando queremos perder unos kilos, cuando queremos vernos un poco mejor, cuando vamos al gimnasio y queremos tener una recomposición corporal. Bueno, de una forma u otra lo vemos demasiado complicado, no es que lo sea en sí, pero sí que es cierto que quizás nos fijemos en cosas que al final no merecen la pena y por eso del principio de Pareto del 80-20, el 20% que ya sabéis que representa la mayor parte de los resultados y el 80% restante que al final nos da un pequeño porcentaje del cambio. Evidentemente esto es simplificar demasiado las cosas, por lo tanto vamos a hablar un poco más a fondo en esto, pero antes ya sabéis que en ivyamazares.com tenéis un montón más de información, tenéis recursos que podéis descargar, que podéis aplicar a vuestro entrenamiento y sobre todo me podéis encontrar ahí para echaros una mano con vuestro entrenamiento. Así que sin más, ya sabéis, echar un vistazo a ivyamazares.com y como digo, hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque me resultaba interesante juntar ambas definiciones, juntar por un lado el principio de Pareto y por otro, sobre todo, también la pérdida de grasa. De una manera u otra, quizás sea simplificar demasiado las cosas, pero al final con el entrenamiento intento hacer lo mismo, intento ver las cosas desde un punto de vista más simple, porque la mayor parte de personas se complica quizás demasiado a la hora de perder grasa, a la hora de perder peso o incluso a la hora de estar un poco más saludable. Como digo, el principio de Pareto básicamente se centra en que el 20% de las cosas que hacemos explica el 80% de los resultados que obtenemos. En el entrenamiento, que es algo que normalmente suelo tocar mucho más a fondo, esto sería, por ejemplo, la sobrecarga progresiva, el ir progresando poco a poco en cargas, en repeticiones, el ir haciéndonos más fuertes, el alimentarnos de forma correcta y sobre todo también descansar. Estos serían los factores, el 20%, que explican la mayor parte de los resultados. Y luego, por supuesto, tendríamos que si suplementos y todo ese tipo de cosas. Eso por el entrenamiento, pero hoy vamos a hablar aquí de pérdida de grasa. En cuanto a la pérdida de grasa, tendríamos el 20% que lo representarían, por así decirlo, el déficit calórico, tenemos que tener un déficit porque si no, no vamos a perder peso. Luego, suficiente proteína para no perder músculo o para intentar no perderlo en la medida de lo posible. Y sobre todo también el entrenamiento de fuerza, que es lo que nos va a ayudar a mantener ese músculo junto con ingerir la suficiente proteína. Por lo tanto, estos tres factores representarían el 20% que explicarían la mayor parte de los resultados. Si cumplimos estos tres factores, vamos a conseguir perder peso y perder grasa seguro. Ahora bien, tenemos otros factores que también influyen y por supuesto, dependiendo de la persona, tienen más o menos relevancia. Por eso decía lo de simplificar. Al final esto no deja de ser simplificar demasiado y seguramente muchos se me echen al cuello por decir que solamente con esto vamos a perder grasa. Que realmente es así, o sea, como tal, necesitamos un déficit. Con eso, por supuesto, ya tenemos una gran parte hecha. Y si encima entrenamos fuerza y consumimos la suficiente proteína, pues tenemos esos tres pilares fundamentales que van a hacer que perdamos grasa en concreto y no que perdamos músculo ni cosas que no interesan. El 80% restante de las cosas que podemos hacer explica el 20% de los resultados. Como veis al final es un pequeño porcentaje y sí que son unas cuantas cosas, por lo tanto me gustaría entrar en detalle en cada una de ellas para que veamos si realmente merece más o menos la pena centrarse en estas cosas. Por un lado estaría el ajuste de los macros, o sea, la cantidad de hidratos que vamos a comer, la cantidad de proteína, la cantidad de grasas. Esto al final, dependiendo de la dieta que hagamos, va a ser más o menos. La proteína más o menos siempre se va a mantener en un rango estable, pero lo que son las grasas y los carbohidratos, evidentemente si hacemos una dieta cetogénica, pues los carbohidratos van a ser casi nulos y las grasas van a ser muy altas. Si hacemos un enfoque quizás un poco más tradicional, los hidratos serán un poco más altos y las grasas un poco más bajas. Pero al final, de una forma u otra, las calorías tienen que ser idénticas o más o menos similares y tiene que haber un déficit calórico. Por lo tanto, habiendo ese déficit calórico, que consumamos más grasas o más carbohidratos, básicamente es una diferencia muy pequeña. Ahora bien, como digo, dependiendo de la persona, esto puede significar más o menos resultados. ¿Por qué? Porque quizás haya personas que los hidratos les asimilen de peor forma y les sienten mejor las grasas. O por ejemplo, haya personas que para perder esa grasa rebelde o para perder esa última grasa que tanto cuesta, sea mejor con dietas cetogénicas y por el estilo. Pero como digo, aquí depende de cada uno. Yo, por ejemplo, por poner mi caso en particular, he hecho definiciones y pérdidas de grasa de las dos formas simplemente por ver si con una era mejor que con otra. Y al final básicamente pierdo grasa de forma similar, tanto con una como con otra. Así que si os gusta una dieta por encima de la otra, yo os diría que eso sería lo primero, la adherencia. Por otra parte, tendríamos también estrategias como son el ayuno intermitente, que también influye, pero no tanto, también las recargas de carbohidratos,
que por ejemplo cuando estamos muy avanzados en la definición, pues también ayudan sobre todo para mantener el rendimiento y para que podamos perder grasa también de forma estable, no que por ejemplo nos estanquemos en la pérdida de grasa. Estas son estrategias muy interesantes que podemos aplicar y la verdad que aunque representan un pequeño porcentaje al final de los beneficios, a mí me resultan interesantes sobre todo para aplicar a aquellas personas que en una fase final de pérdida de grasa pues les cuesta un poco más de trabajo. Por supuesto tenemos más, al igual que con el entrenamiento, tenemos también suplementos que podemos tomar, tenemos que controlar también muy bien el descanso, el cardio que hagamos, que siempre se habla del cardio en ayunas, del cardio a cualquier hora del día, bueno, al final de una forma u otra nos tenemos que mantener activos. Que lo hagas en ayunas o que lo hagas por la tarde o antes de cenar, realmente al final la diferencia va a ser muy poco significativa, por lo tanto yo te diría que si te gusta hacerlo en ayunas, lo hagas en ayunas, pero si te gusta hacerlo a media tarde, pues puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. En ese sentido no va a haber diferencias. Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando tomamos suplementos como son la cafeína o el extracto de té verde, pues son más recomendables hacerlo en ayunas porque así el efecto es mucho mejor. Pero vamos, que en ese sentido al final la diferencia va a ser muy poca. Y por supuesto, como digo, también el descanso es fundamental. Si no dormimos las horas suficientes, vamos a rendir menos en los entrenamientos y vamos a ser más propensos a perder masa muscular en lugar de perder grasa. Por lo tanto, eso no interesa. Si bajamos de peso, pero bajamos de masa muscular, al final en el espejo no nos vemos como queremos y por lo tanto estamos como empeorando nuestra composición corporal, cosa que luego con el paso del tiempo vamos a tener que volver a mejorar y al final es como un círculo vicioso que nunca termina. Por eso os digo que si controlamos todo este tipo de cosas, resulta mucho más sencillo que no, por ejemplo, cuando nos dicen, no, con hacer déficit calórico es suficiente, o simplemente con entrenar ya está. A ver, hay que controlarlo un poco todo. O sea, por supuesto que es importante el déficit, pero el entrenamiento tiene que estar bien planteado y todos estos factores extra que estoy comentando, pues de una forma u otra, aunque representan un pequeño porcentaje, pues también son interesantes, ¿no? Tenerles en cuenta y saber que están ahí. Y algún factor más así que me quede que también podamos tener en cuenta podría ser, por ejemplo, la exposición al frío. Si nos exponemos al frío, por ejemplo, si intentamos perder grasa en épocas como el invierno, que ya os digo que normalmente lo hacemos mal porque intentamos perder grasa de cara al verano cuando viene el buen tiempo, tiene su lógica porque estamos con menos ropa y nos gusta que nos vean un poco mejor, pero realmente cuando llega el invierno es cuando mejor deberíamos de perder grasa, básicamente porque hace más frío y vamos a gastar más calorías para mantener el calor del cuerpo. Por lo tanto, en ese sentido, si queremos hacer una definición y queremos elegir la época idónea para ello, esta sería el invierno. Pero bueno, al final todos cometemos el error de hacerlo en mayo o hacerlo por esas épocas, que al final, bueno, tampoco os digo que está mal. Pero bueno, hay que saber eso, que exponiéndose al frío es cierto que quizás perdamos un poco más de grasa, básicamente por eso, porque gastamos más calorías en reposo. Y creo que no me dejo ningún factor más, o sea, estos serían básicamente los importantes. Por un lado tendríamos los tres principales y por otro lado tendríamos esos que representan pues una mínima parte, pero que al final son interesantes de tener en cuenta también. Entonces, si queréis perder grasa, si estáis en un proceso parecido ahora mismo o simplemente dentro de unos meses os lo planteáis, simplemente, entrenar bien, como estáis entrenando hasta ahora. Si estáis llevando una rutina de entrenamiento para ganar masa muscular o fuerza, con que dejéis esa misma rutina de entrenamiento sería suficiente, no hace falta cambiar nada. Luego, por supuesto, consumir la suficiente proteína y luego mantener un déficit calórico, con eso vais a perder grasa. Luego, cuando vayáis avanzando más en la definición, podéis ajustar más los macros, podéis hacer ayunos intermitentes, recargas, añadir más cardio. Por supuesto, esto al final son extras y yo lo recomiendo siempre al final de la definición. Así que espero que estos consejos os sean de ayuda. Ya sabéis que en Instagram comparto muchos más consejos acerca de entrenamiento, acerca de nutrición y todo este tipo de cosas, por lo tanto me podéis encontrar también ahí. Y sin más, como digo, nos escuchamos ya de nuevo en 7 días aquí en Café y Hierros. Espero que paséis una buena semana y sin más, nos escuchamos pronto.